Muy bien, jóvenes. Después de que hayan desarrollado su teoría, luego ustedes desarrollaron solo sus prácticas, vamos a desarrollar conmigo el desarrollo de sus preguntas en sí. Espero que les haya ido muy bien, ¿ya? Vamos entonces empezar con este tema de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Empezamos. La primera pregunta, ¿no? Dice, ¿qué alternativa explica mejor el concepto de desarrollo sostenible? Bueno, recordando seguramente, durante la teoría se ha ido hablando sobre este término desarrollo sostenible, surge en 1987 en un informe llamado el informe Brundtland, nuestro futuro común. En 1987, luego de un proceso de investigación, va a salir ese informe denominado el informe Brundtland, donde se va a definir el desarrollo sostenible de la siguiente manera. Es aquel desarrollo que busca satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer, dice, las necesidades de las generaciones futuras. ¿Ya? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que a veces podríamos pensar de esto del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible en realidad no está planteando no uses los bosques, no tales, no realices pesca, no hagas minería. El desarrollo sostenible no plantea ello. El desarrollo sostenible más bien lo que va a plantear es utilizar los recursos pero de manera racional, de manera que respetemos el medio ambiente, consideremos a la población y a su vez también generemos desarrollo, pero pensando en el bienestar común, ¿no? Eso es lo que plantea en realidad el desarrollo sostenible. Entonces, ya viendo el concepto que se maneja, ¿no? ¿Cuál sería la clave que está relacionado a ella? Entonces, aquí vemos en la alternativa B, dice, la explotación racional de los recursos naturales, buscando su preservación y renovación, pensando en las generaciones futuras, ¿no? No dice no uses los recursos, lo que acá te está planteando es que vamos a usar los recursos, pero pensando en las generaciones futuras, sin comprometer a ellos, ¿no? Eso es lo que plantea entonces el desarrollo sostenible y en este caso nuestra clave sería justamente la B. ¿Ya? Muy bien, espero que también a ustedes les haya ido de la misma manera. Pregunta número 2 dice, ¿no? Ahí justo lo que decíamos en la anterior pregunta. El informe Brundtland fue el primer documento que expuso, dice, una sencilla noción sobre el desarrollo sostenible, aquel que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Entonces dice, desde entonces este concepto ha ido evolucionando, ha ido ampliándose hasta abarcar, ¿no? Hasta abarcar los pilares básicos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué significa ello? Que todo lo que vamos a realizar, cualquier actividad que vayamos a realizar, debe ser pensando justamente en esos pilares. Es decir, cualquier actividad que el hombre desarrolla debe ser pensando en el medio ambiente, en la sociedad y también en lo económico, ¿no? No puedo pensar solamente en el medio ambiente, o sea, por ejemplo, yo digo, ya no a la minería, pero entonces estaríamos yendo en contra del pilar económico, ¿no? Entonces, siempre cualquier actividad que se desarrolle tiene que hacerse pensando en esos tres pilares, lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces dice, desde entonces, este concepto ha ido evolucionando y ampliándose hasta abarcar los tres pilares básicos del desarrollo sostenible que son. Entonces, ¿cuáles son esos pilares, no? Esos pilares del desarrollo sostenible tiene que ver con el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Entonces, busquemos en cuál de nuestras alternativas está mencionándose esos tres pilares. Entonces, tenemos aquí, a ver, ¿cuál de ellas habrán marcado ustedes? Entonces, ahí revisando, estamos viendo que esa clave sería la de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y social, ¿no? Por eso que la clave en la pregunta 2 sería la D.
Muy bien. No olvides que cualquier actividad que desarrollemos debe ser pensando en esos tres pilares, ¿no? Esos tres pilares. Pregunta número 3. Dice, de las siguientes acciones, señale cuáles contribuyen a los objetivos del desarrollo sostenible, pero en lo que respecta al pilar ambiental. Entonces dice, alternativa 1, masificar el uso de energías renovables será parte del desarrollo sostenible respecto a este pilar ambiental. ¿Qué dices tú? ¿No? Masificar el uso de energías renovables. ¿Tendrá algo que ver con el pilar ambiental? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ahí recordando también la parte teórica, los ODS, o mejor dicho, los Objetivos del Desarrollo Ambiental, ya sea económico, social, ¿no? Eran los tres objetivos. Si hablamos del pilar ambiental, entonces, por ejemplo, dentro de esos objetivos que hoy día se están manejando en la Agenda 2030 o también 2030, en esta Agenda 2030, por ejemplo, dentro de esos 17 objetivos, en el objetivo número 6 se habla, por ejemplo, de agua limpia y saneamiento, ¿no? Entonces, el hablar de agua limpia y saneamiento tendrá que ver con el pilar ambiental, sí, pero también no olvides que podría estar dentro de lo que sería el pilar económico o el pilar social también, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que ver con el pilar social y el pilar ambiental. ¿Por qué en el pilar social? Porque dice agua limpia. Entonces, no podemos hablar de un desarrollo mundial, no podemos hablar de siglo XXI si todavía tenemos población que no accede al agua potable. No podríamos hablar pues de un desarrollo cuando tenemos población que todavía ni siquiera tiene un cañito en casa con su agüita potable. Entonces, tiene que ver también con el pilar social. Y la parte de saneamiento que tiene que ver con el desagüe, por ejemplo, que cada familia debería de tener por derecho humano, ¿no? Por un derecho. Entonces, ahora, dentro de lo que es el saneamiento, por ejemplo, el tratamiento de las aguas de desagüe van a reducir, por ejemplo, la contaminación de los ríos, la contaminación de los océanos, que actualmente es una problemática mundial, ¿no? Y es más, se plantea pues que los océanos son las cloacas de las grandes ciudades. Y eso no debería de ser porque nosotros dependemos de estos océanos. Nos brinda un ecosistema, nos brinda mucha proteína, lo usamos como medio de transporte, regula las condiciones climáticas mundiales. Entonces no podríamos no considerar la calidad de los océanos. Entonces también tiene que ver dentro del pilar ambiental, ¿no? Ahora, dice, en el objetivo número 7 del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, dice, energía asequible y no contaminante. ¿Tiene que ver esto directamente con el pilar ambiental? Hablar de energías asequibles y no contaminantes, ¿qué dices tú? ¿No? De hecho que sí, porque hablar de energía no contaminante sería pues reducir la emisión de CO2 al medio ambiente. Y al usar estas energías renovables, como la energía eólica, la energía solar, está pues reduciendo también la contaminación al medio ambiente. Entonces tiene que ver también con el pilar ambiental. O, por ejemplo, entonces, la alternativa uno, masificar el uso de energías renovables, de hecho que es un pilar, parte del pilar ambiental. Punto número 2, disminuir el uso del transporte privado y fomentar el transporte público y no motorizado. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del objetivo 13 de los 17 objetivos de la Agenda 2000, de esta nueva Agenda 2030, el objetivo número 13 significa acción por el clima. Entonces, mientras, por ejemplo, en un país subdesarrollado, la gente se muere por tener un auto a lo máximo, ¿no? Toda su vida un joven sueña, algún día voy a ser profesional para comprarme mi auto, ¿no? Sin embargo, en los países desarrollados, más bien lo que se busca es el uso masificado del transporte público, porque esto genera incluso bienestar, porque al estar las calles, las avenidas no tan congestionadas de vehículos, el transporte va a ser más rápido,
mientras que todavía en los países subdesarrollados una sola persona viaja en un auto, imagínate, ¿no? Entonces, en esos países el transporte público es una necesidad, caso que todavía nosotros como subdesarrollados no lo está, o países en vía de desarrollo, si queremos llamarle así, ¿no? El transporte también no motorizado. Entonces, esto es parte de la acción, parte de lo que sería el pilar ambiental, claro que sí, el uno, dos. Ahora, otros, por ejemplo, otros objetivos dentro de esta Agenda 2030 también está, como les decía al inicio, cuando hablábamos este objetivo 6, ¿no? Hablar de saneamiento de las aguas contaminadas es justamente hablar del bienestar de los océanos también, y es también parte ambiental, o en el objetivo número 15, hablar de la vida de los ecosistemas terrestres, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ecosistemas terrestres, ¿qué problemáticas estamos teniendo actualmente? La desertificación, la deforestación, y hablar de los objetivos del desarrollo sostenible es solucionar esas problemáticas mundiales, ¿no? Entonces, ahora, en el número 3 dice, 3 romano, dice, reducción de las desigualdades y velar por la protección de las personas. Ajá, este punto ya no, sí es cierto que el objetivo del desarrollo sostenible busca también la reducción de las desigualdades, por ejemplo, el objetivo número 10 de los 17 objetivos de la Agenda 2030 habla de esto, reducir las desigualdades y velar por la protección de las personas, sí es cierto, pero no es un pilar ambiental. Entonces, la 3 no podría ser, esto sería dentro de lo que sería el pilar social. Entonces, estamos hablando 1 y 2, ¿no? 1 y 2. 1 verdadero, 2 verdadero y 3 justamente falso, ¿ya? Entonces, la clave aquí sería barco, ¿correcto? Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Algunos dirán, sí, me salió, ¿no? Otros estarán de repente poniéndose tristes porque no les ha salido, ¿verdad? Pero, ¿no? El objetivo acá es que ustedes traten de recordar, ¿no? El tema, ¿ya? Muy bien, vamos entonces avanzando. La pregunta número 4. Dice, ¿no? En el mundo, el actual modelo de producción y consumo resulta insostenible, dice, ¿no? En el mundo actual, el modelo que se está viviendo resulta insostenible. Y ahora, peor todavía, durante esta pandemia, estamos viendo que eso es cierto, ¿no? ¿Cómo es que estamos hablando del siglo XXI? Estamos hablando de un gran desarrollo, dice, de la humanidad, siglo XXI comparado con hace 200 años, ¿no? 200 años, y pues estamos viendo las deficiencias, ¿no? Económicas, sociales, políticas, ¿no? Entonces, y algunos hasta hemos visto que durante esta pandemia hubo aspectos positivos, la reducción en la producción industrial mundial generó pues incluso, por ejemplo, en China se observó pues un cielo más limpio, más despejado, y así como en China, en otros países también del mundo, incluso aquí en Perú veíamos como las bandadas de aves allá en Agua Dulce, ¿no? En la zona de las playas de Miraflores, Chorrillos, como pues habían anidado nuevamente, ¿no? Entonces, como dice aquí, en el actual modelo de producción y consumo resulta insostenible, puesto que trae una evidente degradación ambiental, hay una diferencia social muy marcada, ¿no? Muy, muy marcada, ¿no? Sociales, económicas. Es en este contexto que se proclama la Agenda 2030 debido a la necesidad de transformar el paradigma del desarrollo dominante, dice dominante, en uno que nos lleve por una vida, dice, del desarrollo sostenible. No olvides, en todo caso también sería bueno recordar que en 1987 se habla por primera vez del desarrollo sostenible y en 1992, en la reunión de la cumbre de Río, donde se van a reunir todos los integrantes de la ONU para firmar
todos los países integrantes de la ONU en el 92 firmaron ese convenio de implementación de la política del desarrollo sostenible en el mundo, ¿no? Entonces, y para esto se tenía pues como diríamos, ¿no? Un libro, un documento que va a guiar las actividades a nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué usas tú para poder guiarte mañana o esta semana adecuadamente en tus actividades? Entonces, para eso usas una agenda, apuntas de tal hora a tal hora voy a hacer tal cosa, tal día haré tal cosa, ¿no? Tal mes haré tal cosa. Entonces, igual, por eso justamente le llaman agenda. Entonces, en 1992 se tenía una agenda que va a guiar las actividades mundiales, se llamó la Agenda 21. Esa agenda ya terminó, pues ya culminó el 2013, 14, ya culminó, ya no tenemos esa agenda y ahora hay una nueva que va a reemplazar a esa agenda y se llama la Agenda 2030. ¿No? Esta nueva Agenda 2030, correcto, y que va a, dice, ¿no? Y que va a guiar las nuevas actividades que los países del mundo tienen que hacer. Entonces, dice, indique las características que se asocian a a este plan de acción mundial, dice. Entonces, vamos a ver, entonces, número uno, fue aprobado el 2015 por los Estados miembros de las Naciones Unidas. ¿Qué dices tú? Esta Agenda 2030, ¿no? Esta Agenda 2030 ha sido aprobado en septiembre del 2015 y dice todo lo que se está planteando en esa agenda se tiene que cumplir al 2030. Se tiene que cumplir. Por ejemplo, ¿qué cosas yo debo cumplir como país? El objetivo número uno habla, por ejemplo, reducción de la pobreza. El objetivo número dos habla de hambre cero. El objetivo número 5 habla de, por ejemplo, de la igualdad de género, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, yo al 2030 no debería de tener problemas relacionados a ellos. Eso es lo que yo me estoy trazando como país, ¿no? Ese es mi objetivo al 2030. ¿Es cierto? Entonces, la número uno. Número dos, se establecen, dice, 17 objetivos, ¿cierto? Se establecen 17 objetivos y dentro de cada objetivo hay metas, con 169 metas, dice, ¿no? Ahora, entonces, se establecen 17 objetivos que se compaginan con la dimensión económica, social y ambiental. Estamos hablando de los pilares. Constituye una acción para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y enfrentar el cambio climático, sí, como habíamos visto pues en el anterior, ¿no? ¿En qué objetivo, por ejemplo, habíamos hablado de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Está en el objetivo, ¿se acuerdan? ¿Qué objetivo era? ¿Qué objetivo? ¿Te acuerdas o no? El objetivo 14, ¿no? Ahí está el objetivo 14, si retrocedemos un poquito, ¿no? A ver, está. Ah, mira, mira. La acción por el clima, dice, ¿no? Es el objetivo 13, dice, ¿no? Si hablamos de la vida submarina, objetivo 14. Número 15 tiene que ver con los ecosistemas terrestres. Entonces, dice, verdadero el 1, verdadero el 2 y 3 también sería, constituye una acción para poner fin a la pobreza. Sí, por ejemplo, les decía, el objetivo número 1 tiene que ver con el fin de reducir la pobreza, ¿no? O eliminar la pobreza. Objetivo número 2, por ejemplo, es el hambre cero. Luchar contra las desigualdades y enfrentar el cambio climático, dice, ¿no es cierto? Entonces, clave por eso sería la C, ¿ya? Muy bien, nos vamos con la pregunta número 5. La Agenda 2030 comprende diferentes medidas económicas, ambientales, sociales que guiarán el trabajo de las Naciones Unidas, la cual tiene que ver pues con la ONU. La agenda es civilizadora, dice, universal, indivisible. ¿Y por qué le decimos así? Porque justamente integra entre los tres pilares, lo social, lo ambiental y lo económico. Teniendo en cuenta lo anterior, señale la alternativa que no guarda relación con el pilar ambiental. Otra vez, pilar ambiental, ¿no?
Seguramente ustedes hasta en el curso de economía van a hablar de repente han estado hablando de esta Agenda 2030 y ahí verán pues más ejemplos de lo que tiene que ver con los objetivos económicos, sociales. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, señale la alternativa que no guarda relación con el pilar ambiental. Te pregunto, ¿promover una energía asequible y no contaminante será parte del objetivo ambiental o no? Sí, ¿no? Y lo dice así dentro de los 17 objetivos, dentro de los 17 objetivos, ¿no? Ahí está, dentro de los 17 objetivos que tiene la Agenda 2030, por ejemplo, el objetivo número 13 habla de la acción por el clima. En el objetivo número 6 les decía que hablaba de saneamiento, por ejemplo, eh, tratamiento de las aguas residuales, o mejor dicho, de las aguas negras o aguas básicas que salen de los hogares, por ejemplo, ¿no? Energías asequibles, no contaminantes, ve, por ejemplo, la vida marina en el objetivo 14, ¿no? Número 15, por ejemplo, la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Entonces, alternativa a promover una energía asequible y no contaminante es parte del pilar ambiental, sí, y está justamente en el objetivo 7. La implementación de ciudades y comunidades sostenibles. Ciudades y comunidades sostenibles, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ciudades y comunidades sostenibles? Ciudades, por ejemplo, que no necesariamente tienen que estar usando recursos, energías, por ejemplo, de combustibles fósiles. Podríamos estar usando, si por ejemplo aquí, si hablamos en Perú, en las zonas de la Puna, en las mesetas, ahí pues los vientos nos pueden dar una buena producción de energía, ¿no? Que energía eólica, por ejemplo. Aquí en Ica también la energía eólica, y así en diferentes lugares podemos ir usando nuestros propios recursos, dice, ¿no? Entonces, a eso se refiere la implementación de ciudades y comunidades sostenibles. Promover el trabajo decente y el crecimiento económico. Eso es cierto. Promover el trabajo decente y crecimiento económico es parte también del desarrollo sostenible. Pero te pregunto, ¿sería parte del pilar ambiental? No, ¿verdad? ¿Qué sería? Trabajo decente, de repente sería el pilar social y crecimiento económico, como dice económico, dentro del pilar económico mismo, ¿no? Y por último, garantizar el consumo y la producción responsable o sostenible. Entonces ahí, como te decía, el desarrollo sostenible no plantea pues no usar los recursos, sino que lo uses de manera racional, de manera responsable, ¿no? De manera racional y responsable. Entonces, ¿cuál no sería? Sería pues la C, porque no es parte de un pilar ambiental, sino económico y social. Entonces, en este caso, la clave sería la C, la que no corresponda dentro de estos pilares. Muy bien, vamos avanzando. Nuestra pregunta 6. Determine el valor dice, determine el valor de verdad o falsedad respecto del acuerdo de la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible adoptados por la ONU, ¿no? Organización Nacional Organización de las Naciones Unidas, ¿no? En París 2015. Entonces dice, número 1, los objetivos del desarrollo sostenible guiarán los trabajos de la ONU hasta el 2030 en busca del desarrollo sostenible global o no. Claro, para eso se ha firmado pues esta nueva agenda. Esta agenda ha sido firmado el 2015 y se debe lograr, ¿no? Yo tengo que lograr todo lo que estoy planteando. ¿Y qué pasa si yo pertenezco a un país subdesarrollado en vías de desarrollo que no puedo lograr esto? Entonces, en ese caso, también se va a tener que recibir ayuda de los países que sí pueden hacerlo, ¿no? Va a haber eso, es más, ellos se sienten en la obligación de hacerlo, ¿no? Muy bien, entonces, cierto. Entonces, en ese caso, uno sería verdadero. Dos, los objetivos del desarrollo sostenible guiarán los trabajos de la ONU solo para combatir efectos del cambio climático. ¿Qué dices tú? ¿Solo para el cambio climático? No, pues cuando uno habla del desarrollo sostenible, estamos hablando de pilar económico, pilar ambiental y pilar social. Entonces, tú no estás hablando solo del climático.
tiene que ver con el bienestar de las personas, tiene que ver con el bienestar del planeta y tiene que ver también con el bienestar económico. Y para eso se tienen que tener alianzas, lo que te decía hace un rato. ¿Qué pasa si yo no puedo cumplir con esas metas? Debo firmar alianzas con otros y estos otros países me tienen que colaborar. Ahora, la pregunta es, ¿a cambio de qué? Ya bueno, eso son cuestiones políticas, ¿no? Que debemos estar alertas, ¿no? Ahora, entonces la alternativa 2 sería falso porque dice solo para combatir efectos del cambio climático, falso. Muy bien, la Agenda 2030 integra 3 pilares. Claro, todo lo que el hombre desarrolla, todo lo que hacemos tiene que girar en función a respeto ambiental, económico y social, ¿no? ¿Ya? Respeto ambiental, económico y social. Muy bien, verdadero entonces, los 3 pilares y ahora el último. La ONU busca la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de las desigualdades de todo tipo, claro. Por ejemplo, en el objetivo número 1 está la reducción, ¿cómo le podríamos, no? La reducción de la pobreza extrema o simplemente, ¿no? Reducción de la pobreza puntual. Y en el objetivo número 10, por ejemplo, está la reducción de las desigualdades de todo tipo. Desigualdades pueden ser religiosas, desigualdades pueden ser de género, etcétera, etcétera. Todo eso también es parte del desarrollo sostenible. ¿Ya? Verdadero, entonces, la alternativa 4, entonces en este caso nuestra alternativa sería la D. La única falsa acá sería la 2. Sigamos, chicos. Pregunta número 7. En el Colegio de Geógrafos del Perú se transmite el discurso del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde plantea las naciones más ricas del mundo tienen lo que les decía hace un rato, ¿ve? Las naciones más ricas del mundo tienen la mayor responsabilidad de la crisis climática. Sin embargo, los peores efectos los sienten las naciones más pobres. Hay tecnologías prometedoras, combustibles limpios, materiales de construcción alternativos, avances en la agricultura, ¿no? Para el uso, por ejemplo, de la tierra, innovaciones que juegan un papel importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En el discurso, ¿con qué objetivo del desarrollo sostenible se desarrolla? Se relaciona, dice, ¿no? Mira, no te olvides, está hablando combustibles limpios, por ejemplo, está hablando de reducir los gases de efecto invernadero, el, está hablando del Acuerdo de París, que tiene que ver con el protocolo de Kioto, y eso está relacionado directamente con el cambio climático. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave acá? ¿De qué está hablando? Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, ¿sí o no? Entonces ahí la clave, ¿cuál sería? Estamos hablando acción por el clima. ¿Y te acuerdas en qué objetivo de la Agenda 2030 estaba la acción por el clima? En el objetivo 13, ¿sí o no? El objetivo 13. Son 17 objetivos y son 169 metas. Mira, dentro de la acción por el clima del objetivo 13 hay 5 metas. Por ejemplo, el fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación. La población tiene que adaptarse a los nuevos cambios y si no lo puedes hacer, incluso vas a recibir ayuda, dicen, ¿no? Incorporación del cambio climático en políticas estratégicas y planes nacionales. O sea, los gobiernos lo tienen que hacer sí así. No, no es que, bueno, yo no lo hago, no, tienes que hacerlo porque es parte del desarrollo sostenible implementado por la ONU a nivel mundial. Mejora de la educación y la sensibilización medioambiental. O sea, los colegios, por ejemplo, te hablan de todos los problemas de calentamiento global, ¿no? Los exámenes de admisión también vienen sobre estos temas. La movilización, dice, de recursos económicos, alianzas entre países para que podamos lograr esa meta. Gestión del cambio climático en países menos avanzados, dice, ¿no? O sea, ellos de repente nos envían a sus profesionales para que nos puedan guiar a través de diferentes alianzas. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la clave? Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Muy bien, chicos, espero que también les haya ido muy bien en todas sus claves. Y por último, nuestra pregunta 8. Relacione correctamente los ODS
o también objetivos del desarrollo sostenible con los ejemplos propuestos que estén vinculados a lograr las metas de la Agenda 2030. Luego marque la alternativa correcta. Si yo digo energía asequible y no contaminante, ¿con cuál se podría relacionar? Construcción de diques, ¿no? Que benefician a la población asentada cerca de la quebrada para prevenir futuras inundaciones durante el Niño, impulsar la construcción de ecobarrios que cuenten con plantas que generen energías limpias. Ah, no, esa sería, ¿no? Entonces, la 1, ¿con cuál va a ser? Con la B, ¿no? Entonces, ahí mira, energía asequible y no contaminante. Mira, aquí hay un caso, ve. Estamos hablando de una de las ciudades muy considerada como una ciudad ecologista, dice el ecobarrio de Estocolmo, ¿no? Mira, las viviendas tienen techos para poder aprovechar la energía solar. O sea, estas viviendas ya no usan pues petróleo, ya no están dependiendo tampoco. Ellos, mira, ellos mismos tienen su propia energía. En el Perú existe este ejemplo, sí, dice, al parecer, por ayuda externa en Huaraz se ha ido desarrollando en algunas comunidades este tipo de energías, en algunos lugares de la Puna también. Arequipa y Moquegua tiene las 2 plantas de energía solar más grandes del Perú. Y son con apoyo externo, no son con apoyo nacional, sino más bien apoyo externo. Otro, por ejemplo, entonces 1 con B, la vida de ecosistemas terrestres, dice, la práctica de la rotación de cultivos en el agro que previene la transmisión de plagas y enfermedades. Por ejemplo, si ustedes han visto las noticias en este mes en el mes, perdón, en el mes pasado ya, en febrero seguramente habrán visto noticias sobre la proliferación de plagas, por ejemplo, en África, ¿no? Entonces, esa es una problemática mundial, ¿ah? La proliferación de plagas en la agricultura, por ejemplo, que siempre siembran lo mismo, llamado los monocultivos. Entonces, eso también afecta mucho la calidad de los suelos, los ecosistemas. Muy bien, en este caso sería la vida de ecosistemas terrestres, por ejemplo, el sistema de rotación de cultivos, ¿no? Para la producción de la papa, por ejemplo, en el Cusco, ahí está, ¿sí? Y por último, la acción por el clima tendría que ver, dice, acción por el clima. ¿Qué pasa cuando viene el fenómeno del Niño? Me afecta inundaciones. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ah, para eso tengo que prevenir. Puedo construir diques para evitar las inundaciones o el desborde de los ríos. Entonces ahí tenemos acción por el clima, sería 3 con A, ¿verdad? Muro de contención, por ejemplo, en el río Guaycoloro, los muros de contención que se construyeron antes de la llegada del fenómeno del Niño en algunos lugares de la costa norte, o la limpieza del cauce de los ríos. Todo eso es parte también de la acción por el clima, ¿no? Para que le afecte lo menos posible a su población. Entonces ahí tenemos la clave B de barco. Muy bien, chicos. Entonces, con esto estamos terminando el desarrollo de esta práctica dirigida de la semana 3 y deseándole lo mejor. Nos estamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Cuídense, chicos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias.